bien. Esta canción me puede. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Cuando el Señor Jesús dijo: he visto caer al diablo como un relámpago del cielo. Está vencido, no tiene más poder. Nunca lo tuvo. Hay que enterarse de eso. Lo adquirió por engaño, engañando a los primeros seres humanos, Adán y Eva. Y el poder que adquirió es el delegado, el que Dios le había dado a los de su imagen y semejanza. Y él por engaño usurpó, arrebató. Pero ¿sabes qué? Vino Jesucristo, nuestro Salvador, el plan perfecto de Dios. Y Él sabe que ya no tiene más autoridad en nada, excepto la autoridad que tú le des. El poder del diablo solamente queda restringido al poder que tú le das. Así que, si ves al diablo grande, es porque le estás dando demasiado poder. Y es un engañador. Y a través del engaño hace que le des el poder a que creas una realidad que no es. No estoy para predicar, me tengo que... Bueno, vamos a abrir las Escrituras en este día y vamos a sentarnos a los pies de la palabra, a la voz de la palabra escrita. Y abriré las Escrituras en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 13. Dice así su palabra: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hasta ahí. Me gusta el entender cómo siempre el Señor Jesús abastecía de situaciones, abastecido por situaciones que ocurrían espontáneamente a su alrededor. Él las utilizaba no solo para una representación de que la persona que lo viera o escuchara pudiera comprender los misterios del reino de Dios, pueda visualizar con su razonamiento, con el conocimiento o la luz que podían tener, como para que puedan comprender algo de este misterio tan grande que es el reino de Dios. Y en esta situación de un tire y afloje, no le habla a la gente, le habla a los cercanos, a los que lo acompañaban, a los discípulos. Y la corrección vino para ellos. Yo no sé si los discípulos, con la intencionalidad de administrar bien el tiempo de Jesús y ante tantas cosas que ellos consideraban que podían ser importantes o no, manejarle la agenda al Señor, ¿no? Ante esas administraciones del razonamiento humano, ellos no estaban entendiendo lo espiritual. Y el Señor dice que se indigna, porque los adultos que venían y presentaban a sus niños para que lo conocieran a Jesús, para que pudieran tener una relación de bendición a través de Él, el Señor se indigna de la posición de los cercanos, de aquellos que decían: mejor no es momento, ¿no? Postergar esto. El Señor dice: no estás entendiendo. ¿Sabes qué? Este niño está más cerca de lo que tú anhelas, de lo que vos eres, porque yo vine a anunciar el reino de Dios. Ustedes entendieron mi llamado, están siguiéndome a mí, se transformaron en mis discípulos, pero no están viendo y no saben que un niño como este, en todo su contenido y en todas sus acciones, está más cerca del reino de Dios que ustedes. Es más, yo les diría que los observen, porque van a tener que aprender de ellos, porque si no aprenden de ellos no van a poder entrar.
Saben que el Señor ya les había hablado de esto. Y si ustedes en sus Biblias lean el capítulo 9, no sabemos en qué distancia de tiempo, pero en alguna medida ya el Señor les había hablado y había agarrado un niño en medio de un grupo de gente y empezó a decir: el que recibe a un niño como este me recibe a mí. O sea, ya Él venía dando instrucciones de la importancia. Sabemos que la cultura de aquel tiempo ponía en ciertos grados como que el hombre en primer lugar, la mujer quizás en un segundo lugar y los niños quizás en un tercer lugar, pero son posiciones del sistema de este mundo. Y el Señor vino a desconfigurar y a precisar lo que es realmente la cultura de Dios y del reino de Dios y las importancias, y vino como a moverles en más precisión y a renovar sus mentes. Ahora, la reflexión es: si el Señor nos dice que miremos a los niños, ¿qué es lo que había cuando nosotros éramos niños que lo hemos perdido? Entonces la reflexión es decir: Señor, yo estoy en el reino de Dios, pero hay características que he perdido de mi niñez. Y no hablamos de irresponsabilidad, porque lo que Dios nos pide es crecimiento y madurez de acuerdo a la responsabilidad del crecimiento que tenemos. Pero en ese envoltorio perdimos las buenas cosas de la niñez. Y lo bueno es ser introspectivo y ponernos a pensar qué cosas tiene un niño. Entre las que tiene, es enseñable, tiene humildad. Es alguien maleable, alguien que uno en su inocencia, que no debe ser, uno no debe perder la inocencia, porque dice que debemos de ser inocentes en la maldad. Y no transformarnos en ser personas intencionales todo el tiempo buscando un beneficio, sino que realmente de nuestro interior podamos sacar ese niño que lo hemos tapado con una adultez disfrazada de madurez. Y el Señor nos vuelve a la reflexión de decir: si quieres realmente disfrutar del reino de Dios y estar viviendo en mi reino, vas a tener que volver a agarrar esas cosas que dejaste. Inocente en la maldad, humilde, ser enseñable. Y hay algo más que tienen los niños: confían. Confían primeramente en sus padres, sus progenitores, aquellos que lo cuidan. Nosotros debemos de confiar en nuestro Padre Celestial, inquebrantablemente, que todo lo que Él dice, aunque no lo entendamos, lo tenemos que hacer, sin tanta explicación. ¿Querés vivir como un ciudadano del reino de Dios? Tienes que excavar en tu interior y descubrir qué cosas dejaste de niño que Dios te las está pidiendo ahora, para que puedas desarrollar esa ciudadanía, ese hijo espiritual de Dios. Te invito a cerrar tus ojos y podamos aprender de los niños más cercanos que tengamos, pero también volver a descubrir ese niño que fuimos en algún momento, para que podamos volverlo a rescatar. Meditemos. Tome su lugar, por favor, tome su asiento. Mientras mi esposa hacía la apertura de las Escrituras y tenía
la lectura de los primeros versículos bíblicos. No es que íbamos a utilizar los mismos versículos, pero el enfoque o el espíritu, el corazón de lo que ella expresó, yo decía que termine de hablar porque me va a robar la prédica, ¿no? Y entonces es que parece ser que estábamos con esta disposición de parte de Dios. Y tal vez lo que hoy le comparta a la casa tiene que ver más con una ejecución de practicidad, de actuar y accionar de una manera procedente y recurrente de amor y como decía mi esposa, ¿no? De ser como niños en la malicia, ¿no? Como ese que no tenemos, no somos maduros en la malicia, somos ingenuos en la malicia, estamos actuando sin malicia. Dígale a alguien sin malicia. Y otra cosa que lo dijo así en una porción de lo que meditaba es que el poder angelical o el poder demoníaco es limitado y que usted y yo pertenecemos al reino, y si hay un reino hay un rey, si hay un rey hay una jurisdicción. Nosotros pertenecemos a un rey y ese rey tiene un reino y nosotros somos parte de ese reino, que es el reino poderoso del Dios de los cielos. Entonces, si esto no lo deja solamente en una expresión y comprende lo que estaba diciendo mi esposa, usted tiene que saber que Dios, cuando crea los cielos y la tierra, crea los ángeles y todos los seres celestiales de los cielos. Es una creación de Dios. O sea, ya ahí te demuestra que el creador que creó eso es el todopoderoso. Él es el ejecutor de eso. Y nosotros pertenecemos al reino del que fabricó y diseñó y construyó todas las cosas. Así que esos ángeles que no cumplieron y que desobedecieron y cayeron de su posición, no tienen más poder que el Creador. ¿Me va siguiendo? Usted y yo pertenecemos al Dios de los cielos, a un rey, porque cuando hablamos de un reino es la representación de un rey que tiene un reino, y ese reino tiene una jurisdicción, tiene un espacio, y nosotros somos parte de ese reino. Somos hijos del rey y pertenecemos a ese reino. O sea, nuestro reino es plenamente, poderoso en todas las cosas. El punto es que hay veces estamos creyendo que el otro reino puede tener incursión o dominio o gobierno sobre esto. Dígale a alguien, estás en el reino glorioso del Hijo de Dios, que tiene gloria y que tiene favor y que esto es hermoso y que este reino, lo dice la Escritura, lo dice en Isaías, lo dice en el Nuevo Pacto, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario, eso que nosotros tenemos como memoria, que Cristo fue a la cruz y lo tenemos en la historia humana, pero para nosotros es una realidad poderosa. No fue una derrota que el Hijo de Dios sea crucificado en ese madero, sino que esa fue la victoria más extraordinaria, porque Él vino a la cruz para pagar el pecado y saldar la deuda. Y cuando Él canceló la deuda, le dijo al Padre, la obra está consumada, el Cordero ha sido sacrificado. Así es que la deuda que pesaba sobre mí o sobre usted ha sido cancelada. Dígale a alguien, tenés saldo a favor ahora. Es como cuando usted va al banco y dice, ¿cómo estaré? Estoy medio justo, y si no hay saldo a favor, seguimos gastando. Hay para gastar. Entonces nosotros tenemos que ver que pertenecemos a ese reino. Y eso no fue derrota. Eso es cumplir con el pago. Por eso se levanta al tercer día triunfante, porque la muerte no lo puede contener. Y fue la victoria más gloriosa. Cumplió la paga, fue sacrificado en la cruz y se levantó al tercer día triunfante. Y dice, el reino se ha acercado. Nosotros tenemos que entender, por eso hablamos cómo opera el reino, por eso tenemos que aprender cómo son los protocolos del reino, cómo son las ordenanzas del reino, que no es como yo me crié, no es como
de la zona de donde yo vengo geográfica, sino que tengo que ir a las Escrituras y darme cuenta que este es un reino poderoso y glorioso y que es completamente diferente a lo que nos han expresado y nos han mostrado. Este es el reino hermoso que usted y yo pertenecemos. Y quiero no salirme de la prédica, pero tengo que ser bien práctico por el tiempo. La manifestación del Hijo debe ser uno de los principales enfoques en nuestra vida, que el Hijo de Dios sea visto, que este mundo conozca y vea a Cristo. Entonces, si nosotros podemos decir, pertenecemos a este reino, somos parte del reino, somos hijos del rey, pero este reino tiene que saber usted que tiene una cultura, tiene unas expresiones, y que no lo tiene, pertenecemos al reino de la luz y el de afuera es el reino de las tinieblas y la luz vence las tinieblas, predomina sobre las tinieblas. O sea, como les dije el otro día, a brillar, mi amor. Cuando uno nace de nuevo y cuando ese nacimiento toma lugar es cuando recibimos la preciosa semilla de la palabra de Dios y esa semilla produce vida y nacemos de nuevo y nuestro espíritu cobra vida. Y ya nuestro ser biológico estaba vivo, nuestras emociones estaban funcionando, nuestra parte almática estaba funcionando, pero ahora el espíritu comienza a cobrar vida. Lo que nos corresponde a nosotros, luego que nacemos, es que la tarea es la obediencia. Debemos desarrollar obediencia. Así es que la obediencia es lo que continúa luego de conocer a Dios. Y si nosotros estamos diciendo que Cristo sea expresado todo, entonces cuando yo obedezco, no estoy poniendo diciendo, yo esto lo haría de esta manera, pero Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿De qué manera ejecuto? ¿De qué manera? Entonces, la obediencia y la representación. Entonces, lo que estamos haciendo es disponiendo nuestra vida para que el Padre sea visible, porque el Padre y el Hijo son uno. Así que podemos decir, el Padre, el Hijo, sean manifiestos. ¿Qué es lo que este mundo necesita? Lo que este mundo necesita es ver al Padre o que el Padre sea visto. ¿Y cómo va a ser visto el Padre? Bueno, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora yo le pregunto, en la universidad donde vas, en el colegio donde asistís, en el trabajo donde estás, tus compañeros, tus colaboradores, ¿están viendo al Padre en ti? ¿Están viendo algo diferente en ti? ¿O simplemente que practicás o tenés una creencia diferente? Y dicen, bueno, tengo un título que yo soy evangélico, no soy católico, pero más allá del título, ¿están viendo a Dios en nuestras vidas? En nuestro comportar, en nuestro andar diario. Lo estamos expresando. Estamos mostrando a ese Dios. Yo en estos días tuve que hacer una consulta por una dificultad en la boca. Me pidieron un estudio. Fui a un servicio de estos que hacen estudios. Me dice, no, su obra no cubre esto. Tuve que ir a otro lugar. Y mientras estaba ahí en ese hall esperando, comencé a ver un hombre que lo comencé a mirar. Digo, este hombre debe tener mi misma edad. Y tiene casi, creo que hasta mayor que yo. Y comencé a ver cuando ese hombre se paró, qué buena altura, qué buena disposición. Pero empecé a ver algo diferente. Digo, tiene aspecto de un hombre agradable, un hombre correcto, un hombre que tiene otra impronta. Veo que uno puede ver cosas que no son, hay veces, apreciables. Entonces la pregunta es, nuestros compañeros, nuestros vecinos, el que se crió toda la vida con nosotros, ¿está viendo? Estamos expresando a Cristo y esto no es para que nos juzguemos, sino para que este sea el día de cambio. Amén. Había una canción que decía al taller del maestro, dígale que está a su lado, te están haciendo chapa y pintura, dígale, ¿no? Entonces,
Claro, todo lo que te estoy haciendo te estoy modelando para que Cristo sea expresado. Pero quiero seguir un poquito sobre esto, ¿no? La pregunta sería, o la pregunta que deberíamos hacernos, ¿por qué no lo ven? Y esta es la pregunta que se tiene que hacer usted y me hago yo. ¿Sigo usando las mismas armas que antes? ¿Actúo y reacciono de la misma manera? ¿Acciono mi verborragia, mi comportamiento, mi conducta de la misma forma que hacía antes? Manifiesto una autodefensa y comienzo a utilizar, pero si es mi hermana, le digo, pero nene, y empiezo con esta cosa a autodefenderme. Y si me autodefiendo es porque estoy sintiendo de que me están atacando y si yo no me defiendo, no me defiende nadie. Pregúntese, ¿estoy todavía utilizando ese tipo de armas? Ese tipo de conducta, ese tipo de comportamiento. Entonces tenemos que empezar a evaluar. Porque el punto es, todavía tengo la creencia de que debo cuidarme de todo el mundo. Tengo la creencia que debo cuidarme hasta de la sombra. Que tengo que proteger lo mío, porque si no lo protejo yo, nadie me va a proteger. Hay que estar con los ojos abiertos, todo bien, somos todos hermanos, pero no te podés dormir, porque en este mundo si te dormís, ¿qué armas estamos utilizando? No, en este mundo hoy estoy todavía utilizando, no, todo bien, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo confío en el Señor, pero, ¿viste? Tampoco no hay que... Todavía estoy con esas prácticas. ¿Qué cultura estoy desarrollando o estoy estableciendo? ¿Qué creencia estoy manifestando? Porque al comportarme de esa manera, es porque yo tengo una creencia. La creencia es que si yo no me cuido, no me va a cuidar nadie. Si yo no me cuido las espaldas, si yo no estoy abierto, si yo no estoy atento, en este mundo te pisan, y te pasan por arriba. Entonces estoy teniendo esa creencia. Recuerde que en la semana yo estuve diciendo, y esto es una declaración que la tomé hace muchos años atrás y volvió a venir a mi espíritu, que es que uno vive lo que cree o practica lo que cree. A ver, dígalo conmigo, uno vive lo que cree, ¿sí? O practica lo que cree. Si usted no lo cree, no lo va a practicar. Por eso el jueves decíamos que la sola comprensión de algo, sí lo comprendo, pero si usted no lo practica, por eso decíamos que todos podemos mirar un partido de fútbol y comprenderlo y entender cómo se juega el fútbol, pero no quiere decir que lo practiquemos o tengamos el estado físico para hacerlo. O sea, lo miro, me gusta, lo aprecio, pero no ejecuto eso. Y nosotros podemos ser eso, un espectador del Evangelio que me agrada, por eso el jueves decíamos, que hace un oyente, no un discípulo. Un oyente le encanta la verdad, le gusta, le atrapa, pero no la vive. No la ejecuta. Sí, todo bien, pero deja que yo... Entonces, esa persona que el líder le habla, comparten el racismo, pero su práctica sigue siendo la misma. Entonces quiere decir que no está creyendo lo que cree. En el libro de Romanos, estoy saltando un poco, me pasan esas cosas. En el libro de Romanos, en el capítulo 14, la última parte de ese versículo, Romanos 14, 23, dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Bueno, Pablo estaba hablando de las comidas y otras cosas que son consagradas a los ídolos. Y la segunda parte, que es lo que yo quiero expresarle, es todo lo que no proviene de fe, ¿es qué? A ver, repítalo conmigo. Todo lo que no proviene de fe
es pecado. Entonces, si yo no estoy creyendo a este reino, no le creo a este rey, no creo en las cosas de este rey, piense en este versículo. No proviene de fe, es pecado. Entonces, yo meditaba mientras mi esposa expresaba y nos compartía como dice la Biblia. No era su opinión. La Biblia dice que no tenemos que ser como niños sin malicia. Entonces empecé a recordar mi familia. Y gracias al Señor, mi papá tenía muchos hermanos y eran numerosos. Y parece como que cuando nos reuníamos, cada uno sabía la característica del otro, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una tía que era muy buena planchando. Usted le daba para planchar, a ella no le molestaba planchar. Ahora, cero cocina, ¿no? Tenía una tía que no era buena para la cocina, esta que planchaba. Pero tengo mi otra tía, la mamá del apóstol Crudo, Eugenia, que ella cocinaba mucho y era siempre la ayuda de mi mamá en la cocina. Entonces, cuando se reunía la familia, que éramos muchos, una planchaba, la otra cocinaba, y teníamos otra tía que le gustaba hacer cosas en la casa. Entonces nosotros nos levantábamos, éramos muchos primos y no hacíamos cama, ni limpiábamos nada, no existía eso, nene, hacete la cama. Y entonces veíamos que uno complementaba al otro. Había otra familiar, otra tía, que un día le pregunté, ¿cuál es tu virtud? No le encontramos ninguna, pobre. Pero bueno, dígale que está a su lado, somos la familia, ven. Debería tener alguna, no se la encontré, ¿no? Pero cité solamente las mujeres, pero los hombres, por ejemplo, mi papá tenía una cualidad de que era muy agradable, imagínense cordobés, un poco chistoso, y eso. Mi otros tíos tenían otras cualidades, pero había mi tío, que era pastor, que todos respetaban, y aunque era cuñado de ellos respetaban la voz de ese pastor. Y aunque no era pastor de todo, porque algunos vivían en otras provincias, pero todos sabían que si hablaba el tío que era pastor, todo lo demás obedecía. Entonces había como una comprensión de que alguno tenía una cualidad o una característica para algo, otra conducta para otro, y otros otras cosas, ¿no? Cada uno tenía. Y el punto es empezar a comprender. Y no el día que yo tengo la gracia para limpiar, menosprecio al otro, decir, no, así no se hace, mira lo que está haciendo. Tenemos que tener comprensión, porque siempre en una familia hay virtudes y hay algunas cosas que no son nuestra gracia. Y eso no es para andar señalando las debilidades, sino las virtudes. Por eso, ayúdeme en esto y dígale a que está a su lado. Gracias por sentarte a mi lado y yo veo muchas virtudes en tu vida. ¿Amén? ¿Qué hacemos nosotros? Señalamos los defectos y señalamos las áreas donde no le vemos virtud. Y dice, no, pero vos en esto sos un desastre. Vos sos un desastre. Tenemos que empezar a comprendernos. Ahora, esto tampoco no hay que llevar la cabeza al otro punto y dice, bueno, vos me tenés que tomar como soy. No, necesitamos mejorar. Yo estuve en una charla de pastores, éramos como 10 pastores y un pastor dijo, este es mi carácter y yo soy parte de este grupo de pastores. Si a ustedes les gusta, bien. Si no les gusta, así es mi carácter, no voy a cambiar. Yo agarro y le digo, pastor, pero eso no es bíblico. Y él me dijo, no será bíblico, pero es así. O sea, ¿para qué tenemos la Biblia? Un pastor dijo eso. ¿Para qué tengo la palabra si la palabra no va a ser mi gobierno? Si yo voy a expresar, soy así, me tenés que aguantar, entonces no tengo la palabra de Dios, porque ¿para qué leemos la Biblia? La Biblia leemos porque nos trae revelación y que dice, Miguel, te ibas para acá, no corregí, te ibas para el otro lado, no. Por eso hablamos de ser cristocéntrico, que Cristo sea el centro, no me tiro para acá ni para este lado, empezar a caminar sobre los principios correctos. Si yo establezco mi cultura o lo que a mí me agrada, entonces yo no estoy siendo una fusión, sino siendo alguien que se maneja aislado del cuerpo. No estamos siendo partícipes de una unidad, sino de una separación. Y necesitamos cada día tener esa comprensión y abandonar las armas.
Como David cuando se puso la armadura del rey Saúl y dice, no, esta armadura no va más. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo. La armadura, las herramientas, las armas que teníamos en la vieja vida, la manera de resolver las cosas que teníamos antes, acá no funcionan. Ah, no, pero mijito, yo tengo un carácter, conmigo no se van a meter. Ah, ¿vos querés hacer preponderancia de tu carácter o de una cualidad de fe y confianza en Dios? Yo he visto personas que por su carácter consiguieron cosas y obtuvieron resultados. Pero ¿sabe qué? Los campeones se determinan por la llegada. Y el punto es cómo llegamos al final. ¿Cómo llegamos al final cuando Cristo nos venga a buscar? Si es ahora o si es dentro de 50 años que tenemos por delante para vivir. ¿Cómo finalizamos esos días? ¿Los vamos a sostener por el carácter o algún punto o por nuestra confianza y dependencia en Dios? Nosotros tenemos que entender fundamentalmente, y quiero entrar ahora sí en el corazón de la prédica, la palabra piedad. Y antes de hablar de piedad, quiero traer la definición del diccionario de la lengua española y luego entrar un poquito más sobre la palabra piedad. Según el diccionario dice, virtud que inspira por el amor a Dios. Mi vecino está viendo piedad de mí, que es lo que te hablé al principio. Si dice que es una virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción a las cosas santas. No le vas a creer al pastor, no vas a creer todo lo que dice, tampoco en estamos 2023, no podemos vivir. ¿Qué dijimos? ¿Lo que no proviene de fe? No sé, yo no le tengo fe a esto, que es la palabra de Dios y que lo que Dios dice es verdad. Yo creo que lo que yo opino o mi experiencia de vida está por encima de esto, de las Sagradas Escrituras. Sigo. Tierna devoción por las cosas santas y por el amor al prójimo. Actos de amor y compasión. Eso es piedad. Segundo punto que dice el diccionario, amor entrañable que se consagra a padres, ¿sí? Y a cosas, objetos venerados. Tercero, lástima, misericordia y conmiseración. Eso es piedad. Eso es lo que nos habla la lengua con respecto a la piedad. ¿Qué vemos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5? Nos habla de impiedad. La preposición in es fuera, ausente, sin. Entonces, o sea, no hay piedad, hay ausencia de piedad y la piedad está fuera. Cuando la Biblia dice, este es un impío, en esa vida, en ese recipiente, en esa conducta, hay in, fuera. No contiene piedad, está vacío de piedad, está ausente de piedad, está sin conductas piadosas. O sea, no va a mostrar amor a Cristo, no va a mostrar amor a las cosas santas, no va a mostrar veneración a las cosas espirituales. ¿Qué va a mostrar? Capítulo 3 de Segunda de Timoteo, versículo 1, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, fíjese la palabra, peligrosos. En la Biblia Plenitud tiene unas traducciones que dice ásperos, salvajes. Segunda de Timoteo 3.1, estoy leyendo y vamos a leer del 1 al 5. Veo que hoy en la sociedad, si alguien dice algo, automáticamente se producen ataques. La gente responde, se pelea, mira lo que dijo esto. Hay temas que son delicados. Entonces dice áspero, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en los postreros días vendrán tiempos así, áspero, fiero, peligroso.
la palabra describe una sociedad desprovista de virtud, pero abundante en vicios. Yo escuchaba a un joven que es de una familia prominente del Uruguay, su padre un hombre de un gran poder adquisitivo. Él dice, yo tenía 18 años y era un nene de mamá, consentido, malcriado. Tenía una mujer que era asistente solamente para mi mucama, que me hacía y me servía en todo. Y contó cómo se perdió en las drogas. Y dice, y el punto mío no era solamente droga, era alcohol, porque tengo todo tipo de vicio. Y contando cómo va luchando cada día para salir de eso. Es lo que dice con respecto a estos tiempos. Y estos son los tiempos que estamos viviendo. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, el egoísmo será notorio, será visible. Avaros, vanaglorioso. Una persona avara no lo mire solamente por la plata. Porque no solamente en el dinero hay gente que es avara. Hay gente que no te brinda nada, solamente lo que le sobra. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ingratos, impíos. O sea, impíos, sin piedad. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Nuevamente la palabra o sea, sin templanza, sin temperamento. Crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. ¿Sabes lo que dice el proverbio? Que el malo, el que busca el mal, no descansa un día si no ha hecho caer a alguien. Es como diciendo, ay, hoy pasé un día muy tranquilo, no perjudiqué a nadie. Esa persona que no descansa sin haber hecho un daño a alguien. El versículo 4 sigue diciendo, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? Piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esquivalos. No, pero me lo encontré. Esquivalos, evítalos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. O sea, quiere decir que la piedad produce. Porque se dice que niegan la eficacia. Entonces, vaya uniendo esto con todo el preámbulo que le hice. ¿Por qué utilizo las armas viejas? ¿Por qué me cuido de todo? ¿Por qué trato a las personas? Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Por qué tengo que cuidarme de las espaldas? ¿Por qué tengo que cuidarme de la crítica, de la murmuración? Si igual vamos a ser expuestos. Porque traigo otras armas. Traigo otra cultura. Todavía estoy gobernado por aquella cultura. Por eso comenzamos a decir, nacimos de nuevo. Lo que continúa es la obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a la palabra, obediencia al hombre de Dios. Por eso dice obediencia a los padres. Pero fíjese que el que no practica esto, dice sin el afecto natural, sin el respeto o el orden o la obediencia natural. ¿Qué sería natural? Que un hijo respete al padre y que un padre respete a un hijo. Es lo más natural. Leí una nota que salió en el diario donde un hombre que había abandonado a sus hijas de pequeña, luego las encuentra de grande y la hija convivía con el padre. Me da escalofrío nombrarlo, mire. Una inmundicia terrible. ¿Cómo? No es que la violó, no compartían, era consentido. Era una hija de ya de 30 y pico de años. Porque no tienen el afecto y eso es el mundo que estamos viviendo. Por eso nosotros, aunque el mundo esté así, nosotros cada día necesitamos expresar más todavía. Más inocencia, más comunión, más transparencia, más esta cultura que los que están afuera dicen, che, ustedes tienen otra cara. Cuando vos salís de la iglesia tenés otro rostro. Que vean como cuando estuvo con Moisés en el altar allí, en el monte, vean que todo cambió. Que al salir de esta reunión no
estuviste en un culto religioso. Estuviste, como decía la canción que nos guía Miquea, viendo el rostro del Señor y tu rostro resplandeciente por la gloria de Dios. En el sentido piedad bíblico, en el Antiguo Testamento se lo relaciona mucho con la misericordia. Por eso el salmista dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. En el Nuevo Testamento esa palabra es traducida como piedad. Incluye la idea de temor a Dios, obediencia a sus mandamientos y a una vida fidedigna al Señor. Enfatiza la práctica, el vivir y el conducirnos en una conducta de piedad. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 6 comienza diciendo, y voy a leer hasta el 8. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, un buen administrador de los recursos del cielo, un buen dispensario, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas. Hay gente que le gustan los cuentos. Le encanta que le cuenten cuentos y le cuentan una historia porque me encontré en tal lugar. Le encanta que se conduzcan de esa manera. No le gustan los principios y el ejecutar. Si no, vos sabés que me contó cómo se convirtió. Entonces, la fábula y profana, mire cómo lo llama, de viejas. Las viejas cuentan. No, perdón. Fíjese lo que sigue diciendo. Ejercítate para la piedad. Yo veo gente que está en el espejo. No, hágalo, no estoy diciendo que no lo haga. Sale acá. Ejercítate en la piedad. No se quiere decir que la piedad no es algo, necesito tener un ejercicio. No la voy a practicar de pronto con personas que no tienen una comprensión. Me va a costar más, pero necesito empezar a ejecutarla aquí en la casa. Aquí tengo que tener condiciones piadosas, no empezar a señalar. No empezar el día que se hace algo que yo manejo fácil, me siento superior al otro. No, siempre tener acciones de piedad. Y si hay algo predominante en mí, es cómo yo puedo ser de bendición al otro, cómo yo puedo suministrar de lo que tengo hacia mi hermano. Entonces necesitamos ejercitar la piedad, necesitamos comenzar a tener acciones condescendientes y acciones de fe, porque si todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si yo no ejercito la piedad, yo no estoy creyendo en la palabra de Dios, no estoy creyendo a Dios, no estoy creyendo que la piedad produce. Yo creo que si yo no me cuido, no me cuida nadie. Entonces, la orfandad es la forma de vida, es la metodología con la cual decidí conducirme. ¿Y qué hace un huérfano? Un huérfano dice, si yo no me cuido, si yo no me proveo, si yo no me sustento, si yo no me suministro, no me va a ayudar nadie. Yo no puedo contar ni con un hermano, ni con una familia, ni con un papá. Un huérfano es solo. Y si nosotros decimos que somos la familia de fe, tiene que haber un Padre, que es nuestro Padre Celestial. O sea, ya la orfandad no tiene lugar. Y si la Escritura nos dice que el de al lado nuestro es nuestro hermano, es hijo del mismo Padre, entonces tenemos que tener el afecto natural. O sea, la hermandad, lo mínimo. Amar a mi hermano. Y si amo a mi hermano, el verdadero amor no busca lo suyo, sino lo del otro. Dice 1 Corintios capítulo 13. Entonces, si yo amo a Dios y amo a mi hermano, ¿qué dijo Jesús? En esto se cumple toda la ley. Así que no necesitamos traer todos los mandamientos del Antiguo Testamento. Ama a Dios, créele a Dios y vas a amar a tu prójimo, porque ese es el orden. Si amo así, puedo amar así hacia los costados.
Y si yo tengo eso, no, pero lo que pasa es que en la niñez a mí me abandonaron, me hicieron esto, me hirieron. Sí, puede ser que haya reminiscencia. Es como aquel que de pronto sufrió un robo violento y de pronto ve a alguien y se asusta. Escucha una moto y se asusta. Una moto hace esas explosiones que parece un tiro y se le pega algún susto. Puede ser que todavía tengamos ¿cómo puedo decir? Esa reminiscencia de que estamos cuidadosos, pero tenemos que practicar la piedad. Tenemos que empezar a practicar porque esta es la vida de un hijo de Dios. Y esto es lo que este mundo está necesitando. Dice, pero ahí en la iglesia, ¿cómo hacen? ¿Cómo se manejan ustedes? ¿Cómo se conducen? No, somos una familia y todos somos hijos de Dios. Bueno, pero todos no son buenitos. No. Hay oveja, hay cabra, hay lobo, hay hermanos, primos lejanos, hay de todo. Pero Dios se va a encargar. Hay trigo, hay cizaña, hay cardo, espino. Hay mucho que apenas pasás, los tocás y te brotó toda la piel y dice, pero no le hice nada a este hermano. No vienen a esta iglesia, van a una que está del otro lado. Hay así. Pero que yo tengo que devolver mal por mal, porque dice, ejercítate en la piedad. El versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, ¿para todo qué? Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad es provechosa. A mí no me van a agarrar de tonto. No. Ahora tengo 40 años, no me van a pasar por encima. No. Ahora tengo unos años de cristiano, yo a estos los conozco. ¿Estamos operando en piedad? Recuerde la expresión. Uno practica lo que cree. Gracias, hermano. Y esto lo tomé y lo apropié también. La hipocresía es una puerta abierta a los espíritus mentirosos. Y la religiosidad es la simulación de creer y de vivir algo que realmente no vivo. Por eso dijimos que la higuera es una figura de la religión. Adán y Eva, para taparse la desnudez, se pusieron hojas de higuera. Entonces, es como que con la religiosidad tapamos algunas falencias que tenemos. Y nos conducimos de una manera. Pero fíjese esta expresión. La hipocresía es una puerta abierta a la mentira. Entonces, como está simulando algo que realmente no vive, lo va a tener que sostener con una expresión mentirosa. Y la mentira o la naturaleza de la mentira es satánica, proviene de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. O sea, si yo en mi vida extraigo y expreso engaño y mentira, entonces esa semilla produce. ¿Y qué produce esa semilla? Más mentira. ¿O qué bueno hay? ¿Hay algo de bueno en el infierno o en el diablo? Bueno, mentí para zafar. Este hombre que dije antes, y no quiero ahora de vuelta ponerle el título de pastor, no puede decirlo de pastor, en un momento nos dijo a 3 pastores, porque íbamos a hacer una reunión entre 4 pastores para charlar al respecto de unos temas, y dijo, la verdad les mentí, pastor, yo no quise ir a esa reunión. ¿Cómo? Alguien que es una autoridad en una iglesia no solamente mintió, bueno, dentro de todo un lado bueno, ¿no? La reconoció. ¿Pero por qué utilizamos esas herramientas? Si Romanos nos dice claramente, las armas de nuestras milicias no son carnales. ¿Qué dije antes? David se colocó la armadura del rey Saúl, del rey anterior, del sistema anterior, y dijo, no, esta armadura no va conmigo. Y dice que se puso las vestiduras pastoriles y con la bolsa donde puso unas piedras y con esas piedras derribó al gigante.
¿qué vas a usar para derribar al gigante? Lo de la vieja estación, lo de la vieja metodología, lo de la religiosidad, una armadura, que esa armadura no pudo vencer al gigante y te quiere decir a vos cómo vencerlo. ¿Por qué Saúl no fue con su armadura y venció al gigante? Porque eso es lo que te hace el mundo. Al mundo no le funciona y te quiere enseñar a vos. Y el punto es cómo adoptamos esa cultura donde ellos no viven en paz, donde ellos no conocen lo que es la felicidad, no duermen tranquilos. Nosotros vivimos una vida de paz. ¿Y cómo hay algunos cristianos que adoptan esa cultura? Porque en su humanismo cree que funcionar de esa manera es más provechoso que la otra. Porque han estado acostumbrados, porque su alma los ha gobernado. Y llegó el tiempo de empezar a producir el cambio. Si naciste de nuevo, el nacimiento del Espíritu dentro tuyo, gobernado por el Espíritu Santo, y donde almacena y ama la palabra de Dios, eres el que tiene que gobernar sobre tu alma. Y el alma es el asiento de las emociones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. O sea, no me tengo que gobernar por los ojos, por los deseos, ni por la vanagloria, sino por la palabra de Dios. Y voy a romper algo en esta mañana. Estoy saliendo en video. Gracias, Mati. Esto es lo que te tiene que gobernar, la palabra. No, a mí mi carácter. Oh, porque nosotros somos sangre caliente, somos vasco francés y somos duros. ¿Qué sistema estás empleando? ¿Cuál es la cultura que estás desarrollando? La piedad y los principios de la Escritura. Porque uno vive lo que cree, entonces no estás creyendo. Lo que estás viviendo es una simulación y estás siendo un oyente que aprecia cosas de verdad, pero no las aplica en su vida porque no las cree. Le parece que son buenas, son lindas. Son agradables. Yo camino y hago caminatas por mi barrio y veo un balcón de una casa hermosa donde tiene el Buda ahí. En el mejor lugar de la casa, un balcón precioso, un Buda. Tuve una oportunidad de estar con el pastor Ezequiel en Río de Janeiro y estaba en una parte donde la verdad que la bahía en Río de Janeiro es bellísima. Y en un momento hacía como toda una entrada, como una bahía. Era hermoso, parecía que tenía mar a la derecha y mar a la izquierda. Era una belleza. Y eran todos propiedades. No había hoteles y en una de las mejores propiedades, el mejor punto de vista se lo consagraron al Buda. El gordito panzón Miguel sentado. Frotale la panza al Buda que te da suerte. Corazón, ¿qué estamos siguiendo? ¿Qué fábulas le estamos creyendo? ¿Cuáles son las fábulas que nosotros estamos creyendo? ¿Cuál es nuestro estándar, nuestro sistema de vida? Muchas cosas suenan al oído agradable, linda, pero debemos juzgar los frutos. Un verdadero que carga y lleva la piedad juzga las cosas desde el amor, no desde la razón. Lo examina todo desde el amor y opera impulsado por el amor. Y con esto finalizo. La fe y la buena conciencia deben estar, es como un ingrediente que no debe faltar en todo lo que hagas. Todo lo que practiques, acá, donde sea, fe. Dijimos que la palabra fe es una creencia inquebrantable en algo o en alguien. Si le crees a Dios, le crees a la palabra de Dios, tiene que ser una fe inquebrantable. ¿Quién hace el diablo? Nosotros decimos, yo actué bien y me devolvieron mal. Yo sembré bien y parece que estoy cosechando mal. Un resultado momentáneo
no debe cambiar, porque fe es certeza, es inquebrantable en lo que estoy creyendo. Entonces, sembré piedad, sembré amor, sembré bien, coseché mal. La Escritura dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. O sea, no abandone. Dígale al que está a su lado, no abandone. Lo hice una vez, lo hice dos, esta es la tercera. Si me vuelven, no quiero saber más nada. Seguro que te va a tocar, porque ya los propios demonios saben que pusiste una pauta para tu abandono. Y si usted tiene una pauta para el abandono, va a abandonar. Si usted le puso un punto límite, usted lo va a ejecutar. Así que usted no tiene que decir, bueno, lo hice una vez, lo hice dos, pero la tercera ya está. Para muestra basta un botón. ¿Qué armas estás utilizando? No nos cansemos de hacer el bien. Nosotros tenemos que saber que la piedad produce. Bueno, pero tampoco... La piedad produce, por eso dice, niegan la eficacia de la piedad. Niegan que ser piadoso produce. ¿Sabe qué? Esto no está en la sociedad, porque el versículo, yo no profundicé en esa área, habla de las corrientes que hay dentro de predicadores o hombres que pueden engañar dentro de la iglesia, que vienen con cierta cultura, que están negando la eficacia de la piedad. Están negando que ser bueno produce. Están negando que vos creas y tengas y seas una persona que tengas conmiseración con tu prójimo, con tu hermano y seas misericordioso. Lo están negando. Decir, pero ¿para qué vas a gastar tu tiempo? Te lo dicen de otras maneras, no te lo van a decir. Pero nosotros tenemos que cuidar que la piedad produce. Y si alrededor nuestro, al que no cree en Dios, no confía en Dios, sería impío porque no hay piedad en él, nosotros deberíamos ser el pueblo de los piadosos. Los piadosos hijos de Dios. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a las cosas santas, ausencia de maldad. Entonces la sociedad tiene que empezar a ver que no es que usted vino, cumplió acá, se subió al colectivo y se peleó con el colectivero. Un hermano de nuestra congregación subió al colectivo y le pegó una trompada al colectivero por el otro colectivo que no lo había parado, y se encontró con dos hermanos en la iglesia que estaban arriba del colectivo y le dijo, esto me pasó porque hoy no oré. En serio, este es un relato cierto. Pero le pegó una trompada que casi lo mata. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cuál es la cultura que estamos cargando? ¿Cuál es la cultura que estamos expresando? ¿Dios puede habitar aquí y ser manifestado? ¿Dios puede dar el aval de que eso es una sucursal del cielo en la tierra? Dios puede decir, esta persona, este hijo, me representa. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Job? Dice que se presentaron los seres vivientes delante de Dios y entre ellos vino Satanás. Y entonces Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Qué le dijo Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job, varón temeroso, apartado del mal, piadoso, que no hay hombre como él? Entonces, ¿qué le dijo el diablo? Job te sigue por interés y no te sigue de balde, sin sentido. Y entonces le dijo, déjame que le toque los bienes y vas a ver cómo no reniega de ti. Y Dios le dijo, tocale todo menos sus bienes. Su vida, perdón. Y se le prendió fuego el campo, se le murieron los camellos, las vacas, las ovejas, hasta los hijos, la casa, se le destruyó todo, hasta que le agarró una enfermedad en el cuerpo que era una tortura diaria, unas llagas, se revolcaba en el piso, no comía, vivía casi como un animal, pero nunca negó a Dios. Y Dios le mostró que ese hijo le amaba. Dios puede decir,
del cielo: he aquí mi hijo. He aquí alguien que puede ser una representación en esta tierra. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Veo que las empresas tienen diferentes propiedades en distintas naciones, pero necesitan cumplir con un estándar. Necesitan cumplir y tener los mismos estándares que la casa matriz. Estamos teniendo el mismo estándar porque Jesús dijo: venga a nosotros tu reino, hágase la voluntad que se hace en el cielo en nuestra vida. ¿Estamos trayendo los estándares del cielo o los de la familia? ¿Estamos trayendo los estándares míos, los que me parece, veo, creo, entiendo, o los de Dios? ¿Cuáles son los estándares que estamos manifestando? Póngase de pie, por favor, y mantenga este espíritu y cierre sus ojos. Para el que me está viendo en el video y que me está escuchando en internet, pregúntate, haz esa consulta. ¿Qué es lo que me está gobernando? ¿La palabra de Dios es la autoridad suprema sobre mi vida? ¿Estoy siendo gobernado por emociones, deseos, gustos o beneficios? ¿O por el Espíritu de Cristo? Mantenga tu cabeza inclinada. No es que estamos haciendo que otro señale o me mida. Como dice en el libro de Corintios, cada uno pruébese a sí mismo, examínate, ten intimidad. Así como cuando llevamos el vehículo con una goma desinflada, es sumergido en agua para ver dónde está la pérdida, dónde está la falla, dónde está el daño. Así en esta mañana, sumérgete en la presencia del Señor a ver dónde está la grieta. Usted que me está oyendo, examine a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hace la emoción? Automáticamente te justifica. Y si te han justificado, dices, bueno, yo soy así, bueno, yo creo que acá no hice mal. Cuidado, porque la justificación, cuando es humana, es una autodefensa y es una reacción de un huérfano. No proviene de Dios. No, pero lo que hice, yo sé que no lo hice mal. Cuidado, que la autojustificación no proviene. Recuerde que la religiosidad es una puerta, es el umbral para que espíritus mentirosos tomen lugar.